En fundamentos de matemáticas, vamos a repasar el tema ecuación de la recta dados dos puntos. Para esto tenemos esta fórmula: y menos y1 igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Todo a la vez multiplicando x menos x1. Para que te quede claro, vamos a resolver el ejercicio número A. Ejercicio A. Tenemos el punto A, que es 2,1, y el punto B, que es 6,7. x1, y1, x2, y2. Esa sería la fórmula mencionada arriba. Entonces sería y menos y1. y1 es 1. Igual a y2 menos y1. Sería 7 menos 1, como está aquí. Después sería x2 menos x1, como está aquí. Sería 6 menos 2. Entonces multiplica x menos x1. x1 es 2. Bueno, tenemos y menos 1. Igual aquí, 7 menos 1, 6. 6 menos 2, 4. Multiplicando x menos 2. Este 4 va a pasar aquí multiplicando, como está aquí. Después queda 6 multiplicando x menos 2, como está aquí. Aquí faltó completar. Sería 4 por y, 4y, más por menos, menos 4 por 1, 4, igual a 6 por x, 6x, más por menos, menos, 6 por 2, 12. Aquí observamos que 6x está de este lado y es positivo, que es un objetivo, que nuestra x esté positiva. Entonces, trabajar de este lado sería 6x menos 12. 4y pasa para acá negativo, menos 4 pasa positivo. Ahora vamos a pasar todo de este lado para que sea el resultado. Siempre el resultado debe quedar de este lado igual a 0. Entonces sería 6x menos 4y. Aquí es una resta, es menos 12 más 4. El 12 es más grande, tiene signo negativo, vamos a tomar ese signo. Ahora de eso menos 4 nos queda 8. Entonces quedaría 6x menos 4y menos 8 igual a 0. Este sería el ejemplo A. Ahora vamos con el ejemplo B. Aquí tenemos el punto P, que es 5,3, y el punto Q, que es menos 3,4. La misma forma, sería y menos y1. Sería y menos 3. Sería y2 menos y1 sería 4 menos 3. 4 menos 3, pues sería x2 menos x1. Es decir, menos 3 menos 5, como está aquí, multiplicando x menos x1, que es 5. Ahora, y menos 3, 4 menos 3, 1. Como son negativos, es negativo. Y 5 más 3, 8. Multiplicando x menos 5. Este menos 8 pasa de este lado, como está aquí. Entonces sería menos por más da menos, 8y. Menos por menos da más, 8 por 3, 24. Aquí 1 por x menos 5, pues queda x menos 5. Igual que aquí. Ahora, tenemos la x positiva, vamos a trabajar de este lado. Sería x menos 5, menos 8y pasa para acá, con más 24 pasa con menos. Ahora vamos a pasar de este lado todo. Sería x más 8y. Como son negativos, se suma de negativos, y 24 más 5, 29. Entonces sería x más 8y menos 29 igual a 0. Sería el ejemplo B. Vamos con el ejemplo C. En C tenemos A, que es menos 5, 0, y B 0, menos 2. La misma fórmula, y menos y1. y1 es 0, igual y2 menos y1, es decir, menos 2, menos 0. Pues x2 menos x1, es decir, 0, menos 5. 0 menos 5. Que multiplica x menos x1, que es menos 5. Este menos es de la fórmula y este menos es de tu dato. Ahora, tienes y menos x es y. Menos 2 menos 0 da menos 2, es 0. Menos por menos da más, 5. X menos por menos da más, 5. Ahora, 5 por y, 5y. Menos por más da menos 2x. Menos por más da menos 2 por 5, 10. Ahora, fíjate aquí,
2x es negativo, vamos a pasarlo para acá, entonces ya 2x más 5y, si es menos pasa más 10, como está aquí, igual a 0. Ahora vamos con el ejemplo D. En el ejemplo D tenemos el punto P menos 3, 5 y Q menos 2, 3. La misma fórmula que sería Y menos Y1. Y1 es 5, como está aquí. Después igual Y2 menos Y1, es decir, 3 menos 5, como está aquí. Después X2 menos X1 sería menos 2 menos menos 3. Menos 2 menos 3. Que multiplica X menos X1, que es menos 3. Ahora, Y menos 5, 5 menos. Aquí es más grande el 5, tomamos el signo, y 5 menos 3, 2. Aquí es menos 2, menos por menos más 3. X menos por menos más 3. Ahora, Y menos 5, menos 2. X más 3 igual, aquí no hay ningún problema. 3 menos 2 queda 1. Después, 1 por Y menos 5, pues es Y menos 5. Igual. Menos por más da menos, 2 por X, 2X, menos por más da menos, 3 por 2, 6. Igual negativo, vamos a pasar para acá, menos 2X, perdón, más 2X, más 6. Y menos 5 igual a 0. Vamos a ordenar nada más 2X, y terminar obviamente, más Y. Ahora esta es más grande, 6 es positivo, puesto que el 6 tiene signo positivo, era 6 menos 5, será 1. Entonces este sería el resultado. Espero que haya quedado claro el tema. Nos vemos hasta la siguiente emisión. Espero te suscribas al canal, me regales un like, es muy motivante para mí. Puedes dejarme cualquier duda, pregunta, sugerencia. Hasta la vista. Chao.